Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Qué bendición poder compartir con ustedes en esta hora la bendita palabra del Señor. También agradeciéndoles una vez más por acompañarnos a todos los hermanos del Templo Cristiano Fuente de Vida, aquí en la ciudad de Southgate, California, en este tiempo, en esta hora en la cual realizamos por este medio nuestro culto, que como lo he dicho antes, usualmente lo realizamos en nuestro templo. Pero ahora, pues por la gracia del Señor, estamos llegando no solo a los miembros de nuestra iglesia local, sino juntos, ellos y yo, saludándole a usted, llegando allí hasta donde usted se encuentra, siempre con el corazón, siempre con el deseo dispuesto para que usted reciba bendición de parte de nuestro Dios. Así es que si usted nos está sintonizando ahora, reciba un saludo de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, desde el niño más pequeño hasta el más adulto. Le damos a usted, hermano y amigo, la bienvenida, confiando y esperando siempre que de parte del Señor, por medio de este programa, usted reciba un consejo de la palabra del Señor, que le aperciba para que viva los días que estamos viviendo con firmeza, con seguridad, con alegría, con confianza, con expectativas, con expectación de que el Señor Jesús muy pronto, uno de estos días, irrumpirá en las nubes y vendrá a levantar su iglesia. Y nuestra confianza es de que usted sea parte de esta iglesia, que el Señor viene por ella, que usted esté apercibido, esté listo para ese momento, y que mientras ese momento glorioso tiene lugar, usted pueda oír la voz de Dios, discernir la voz de Dios y también estar dispuesto a obedecer la voz del Señor. Y por este medio también mi gratitud profunda y mi saludo a cada uno de ustedes, hermanos míos de nuestra preciosa iglesia, Templo Cristiano Fuente de Vida. Si usted está en la ciudad, sea una bendición para usted. Si usted está lejos, como nuestro hermano Edmundo en Texas, nuestra hermana Margarita, hasta allá va nuestro saludo. Hasta donde usted se encuentre en esta hora, hermano de nuestra iglesia, reciban un saludo, invitándoles para que sigan intercediendo por todos los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de este medio y a través de este tiempo que pertenece a nuestra iglesia. Doy gracias al Señor por el mensaje de mi esposa, doy gracias a Dios por lo que escucharemos también en unos momentos de parte de mi hija Annette, y gracias a Dios también por la adoración, la alabanza de Angeli, de Kenzie, de Rubén y de Esthercita. También doy gracias a Dios por nuestra secretaria, tesorera, nuestra hermana Lupita, por nuestra secretaria también, nuestra hermana Elizabeth, cada uno de los miembros que formamos parte de este ministerio. Gracias a ellos y a nombre de ellos, un saludo para cada uno de ustedes. Muy bien, en esta hora quisiera que usted me acompañara al Evangelio según San Marcos capítulo 6 y versículo 34. Un pasaje que es muy conocido de todos, un versículo, una parte de la Biblia que nos habla del amor y de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. San Marcos capítulo 6, versículo 34 dice así: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. En este pasaje, previo a este versículo que he leído, el 34, nos habla de que los 12 discípulos de nuestro Señor habían regresado ya de la encomienda que les había dado nuestro Señor, que fueran de dos en dos a compartir su bendita palabra. Habían regresado, habían estado trabajando, el Señor también lo había hecho,
Y él sugiere que todo el equipo, los discípulos y él, se apartaran a un lugar desierto por un breve tiempo para descansar, porque el trabajo en el Señor tiene también su espacio para descansar. Pero la Escritura nos dice que cuando ellos toman su barca para cruzar el mar de Galilea al otro lado y buscar ese lugar desierto para descansar, la multitud, mucha gente, se dio cuenta de que el Señor pasaría al otro lado, que buscarían estar en el otro lado del mar, y dice que la gente le siguió a pie y que incluso llegaron prontamente a ese lugar. Así es de que lo que se esperaba fuera un descanso del Señor y sus discípulos se tornó aún en más trabajo. Nos dice la Escritura que esta multitud era tan grande y tenían tanta necesidad que iban detrás del Maestro y detrás de sus discípulos. Y dice la Escritura que cuando el Señor los mira, después de haber navegado hacia el otro lado, Él vio esta multitud, dice la Escritura, y tuvo compasión de ellos. Los discípulos, por el contrario, como era natural, pudiéramos decirlo, querían que el Señor despidiera a esta multitud, que el Señor los mandara a sus lugares, a sus casas, porque era mucha la gente, era mucho el desafío y ellos estaban cansados. Mas no así había en el Señor la disposición. Ellos, los discípulos, querían que el Señor les despidiera, pero el Señor sabía que Él tenía algo que hacer en ellos y para ellos. La multitud, cansada, abatida, viene buscando al Señor. Un cansancio no solo físico, un cansancio por el fragor de la vida. Se nos dice que esta multitud sigue al Señor. ¿Qué es lo que buscaba del Señor? Algo diferente a lo que se les había dado hasta ese tiempo. A lo mejor algunos de ellos habían buscado al máximo lo posible en la religión o en los líderes de su tiempo, pero habían encontrado que no había realmente ese descanso para la necesidad que ellos tenían, y ellos buscan con esfuerzo al Señor. ¿Por qué con esfuerzo? Porque cuando ellos se dan cuenta que el Señor navega hacia el otro lado, ellos hacen el esfuerzo y caminando se adelantan para estar cerca del Señor. Había cansancio y dice la Escritura que el Señor los vio como ovejas. Y esto es muy importante. El Señor los vio como ovejas. No dice que como lobos rapaces, no dice que como cabritos, como ovejas. Y esto nos lleva a considerar varias cosas. Las ovejas tienen una característica: con facilidad se extravían y con mucha dificultad o casi imposible reencuentran el camino. Las ovejas son tiernas, las ovejas dependen directamente de la dirección de su pastor. Es el pastor el que les guía hacia donde deben comer, es el pastor que les defiende del lobo rapaz que se acerca. Es el pastor quien tiene cuidado de las ovejas, porque en ellas no hay la capacidad para cuidarse ellas solas ni para defenderse como otros animalitos. Así el Señor hace la comparación. Como ovejas, dice la Escritura, Él vio en esta gente, en esta multitud, que eran como ovejas. Pero luego otra característica, como ovejas que no tenían pastor. Imagínese usted un grupo de ovejitas en el campo, comiendo pastos, pero sin un pastor. Se van a extraviar y van a estar a la deriva, van a estar a expensas del lobo rapaz que venga, de los animales que vengan a comérselas, a turbarlas. Es imposible ver un rebaño vigoroso sin la ayuda, sin la dirección de un pastor. En algún programa anterior dije que me gustó y aprendí mucho al ver uno de los últimos pastores tradicionales de ovejas en Asturias, en la región de Asturias, en España,
donde este hombre y 2 amigos de él se van con 2,000 o 3,000 ovejas por 3 meses, caminan 5 días hacia arriba en la montaña y ahí permanecen 3 meses. Y yo pude ver la jornada de esos 5 días, los preparativos que ellos llevan, todas las cosas que ellos llevan para cuidar a las ovejas, por si alguna se fractura, el cayado, el garrote para el lobo. Llevan algunos perros que cuiden de ellas, que las orienten. Y yo aprendí mucho realmente de lo que es una oveja, de su comportamiento y también del pastor. Podemos ver aquí en esta escena que para los discípulos, estas ovejas que el Señor veía como ovejas que no tienen pastor, para los discípulos en su humanidad, estas ovejas, este grupo de personas, esta multitud eran un problema porque seguían al Señor. Los discípulos sabían que había hambre física, los discípulos sabían que había necesidades por el fragor de la vida, pero ellos se vieron a sí mismos y sus circunstancias. ¿Qué podemos hacer? Despídelos, mándalos a la casa, pero no así en el Señor, como dice la Escritura. El Señor los vio como ovejas que no tenían pastor. El Señor Jesús no vio esta situación como un problema, sino Él vio esta situación como una oportunidad para confiar en su Padre Celestial y recibir la honra y la gloria solo para Él. Él vio esta situación como una oportunidad. Y aquí cabe una pregunta. Ante las dificultades que se presentan ante nosotros, los que hemos sido llamados a ser ministros del Señor, ¿qué podemos ver de cada dificultad? ¿Qué podemos ver de cada problema que viene a nosotros? ¿Podemos verlo como una oportunidad para ejercitar nuestra fe? ¿Podemos verlo como una oportunidad para servir al Señor? El Señor mismo vio a esta multitud con ternura. Qué hermosa descripción, como ovejas sin un pastor. Imagínese usted, como lo dije antes, un grupo de ovejas sin un pastor. Y aquí usted y yo estamos hablando del pastor espiritual. ¿No está acaso el mundo viviendo sin su pastor? Como ovejas sin pastor. ¿No está el mundo sin Dios viviendo como estas ovejas que no tienen un pastor, confundidas, buscando la paz, la satisfacción donde jamás la van a encontrar? Pastor, amigo y hermano, ¿cómo usted está viendo a su rebaño? ¿Cómo usted está viendo esta necesidad que enfrentamos? ¿Está usted preocupado porque la iglesia no se ha llenado? ¿Está usted preocupado porque la gente no llega a su templo? ¿Está usted preocupado porque no hay finanzas? Verdaderamente, ante esta necesidad que estamos viviendo, ¿qué es lo que impera? ¿Qué es lo que gobierna en su corazón? ¿Está usted ahora ante el fragor de la vida, como lo dije antes, como los discípulos queriendo despedir a la multitud? Este es un tiempo de prueba para considerar, pastor, amigo y ministro, dónde está nuestro corazón. ¿Cómo estamos recibiendo la necesidad de nuestro pueblo, la necesidad del mundo que está confundido? Lo que para los discípulos era un desafío y era un problema, para el Señor Jesús fue esta una oportunidad para manifestar Él su compasión, porque la Escritura dice que cuando Él vio esta gran multitud, tuvo compasión de ellos. Y me detengo para decirle que la compasión genuina es seguida de acción. Hemos escuchado muchas veces en diferentes lugares, mayormente dentro del pueblo del Señor,
escuchar la expresión, hermano, te amo en el amor del Señor. No está en la Biblia, pero está en José Arenas 1:1. El amor tiene cara, tiene forma, tiene figura, tiene momento. El amor genuino nos lleva a la acción. Hermano, te amo en el amor del Señor. Cuando usted le expresa eso a una persona, ¿qué pensará aquella persona? ¿De qué forma me has expresado ese amor en mis necesidades? Como dijo aquel hombre a un grupo de predicadores, sus obras hablan tan fuerte que no puedo escuchar sus palabras. Qué tremendo, hermanos. Qué compromiso tenemos como hijos de Dios, no solo como ministros. Cuando hablamos del amor de Dios, pero que la gente solo nos escucha y dice, no puedo oír lo que me estás diciendo porque estoy viendo lo que estás haciendo. El amor de Dios y la compasión verdadera y genuina que es en Cristo Jesús nos llevan a actuar. Van a producir en nosotros un actuar a favor de aquella gente. El Señor Jesús vio esta ocasión una vez más como una oportunidad porque hubo compasión en él. Estaba cansado físicamente, los discípulos estaban cansados, habían venido de trabajar, pero el Señor se detuvo una vez más y su compasión fue manifiesta y su compasión fue real. Él se detuvo, él hizo que su cansancio hiciera descansar a otros. Y nosotros nos damos cuenta en esta historia lo que sucedió posteriormente, cómo él alimentó a este grupo de 5,000. No es ese mi tema hoy, pero él dice que eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas, a enseñarles. El regalo más grande que usted le puede dar a un mundo hambriento es la palabra del Señor. Podemos darle comida si tiene hambre física, pero la prioridad de la iglesia, la prioridad del creyente es enseñar la palabra del Señor. Y les enseñó muchas cosas. No hay regalo más grande que usted le pueda dar a una persona que el enseñarle la palabra del Señor si no le conoce. No hay regalo más grande que usted le pueda dar a una persona que no conoce a Jesucristo que presentarle al Señor Jesucristo con base a esta palabra. ¿Cuántas veces aún a las personas que ya están en Jesucristo les hace tanto bien que usted les comparta nuevamente la palabra del Señor? Algo que ellos ya han estudiado, algo que han escuchado, pero al decírselo usted una vez más en amor, ministrando directamente a esa necesidad, puede ser un regalo muy grande para esa persona. El Señor Jesús les enseñaba muchas cosas, dice la Escritura, y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice la versión Reina Valera. El maestro se detuvo. El maestro iba a hacer un milagro. El maestro hizo un milagro, pero antes les enseñó el camino al cielo. Antes les enseñó su misma palabra. Él es la palabra viva. ¿Qué les enseñó el Señor? Algo sublime y algo glorioso. Algo que ministró seguramente esos corazones. Algo que preparó esos corazones que tenían hambre, que tenían confusión. El maestro de maestros, santo y perfecto, con su sabiduría infinita y con su amor infinito también, con su gracia y misericordia también, Él enseñó a esta multitud. Y hoy en nuestro tiempo, cada uno de nosotros, como iglesia, como creyentes, también tenemos una encomienda. El mundo atraviesa por un desierto. Siempre sin Cristo el mundo está en un desierto. Pero hoy
La necesidad en la raza humana se ha generalizado, se ha acentuado mucho más. Hoy en este tiempo debemos considerar ante esta necesidad del mundo que está como ovejas que no tienen pastor, esa necesidad que produce en nosotros como iglesia, como ministros, como hijos del Señor. ¿Nos asociamos con la confusión que hay en el mundo? ¿O también, como el Señor Jesús lo vio, vemos esta situación como una oportunidad para actuar en nuestra fe y glorificarlo a Él? Creo que es una pregunta muy legítima, muy oportuna, y creo que presentada a tiempo, primeramente para mi persona, mas también para usted. Porque el creyente verdadero, el creyente que es efectivo, amados hermanos, siempre verá en los problemas un potencial para crecer en su fe, un potencial para ejercitarse en fe, una posibilidad también para actuar en esa fe. Yo tengo una fe, pero mi fe es viva, mi fe actúa. ¿No es acaso el tiempo en el que estamos viviendo una oportunidad para ejercitar nuestra fe? ¿No es acaso una oportunidad para servir? ¿No es acaso una oportunidad que tenemos usted y yo para que podamos llegar a la necesidad de otros y así ser portadores y mensajeros del amor de nuestro Señor Jesucristo? Sin duda, esta es una prueba para la iglesia. Sin duda, estamos siendo probados como el oro, que al final del tiempo nos daremos cuenta que era escoria y que era verdaderamente oro genuino, pulido por el fragor del divino Maestro, de su escuela santa, de su escuela perfecta. La necesidad es tan grande, es cierto, pero ¿sabe qué? Más grande es el Dios que está con nosotros. Lo pequeño nuestro, cuando Dios está en nosotros, deja de ser pequeño, porque la grandeza del amor de Dios, la grandeza del poder de Dios, la grandeza del amor de Dios, de su gracia y misericordia están con nosotros y están a favor nuestro. Tenemos su bendita palabra, tenemos la presencia de su Santo Espíritu y a través de ello tenemos entonces lo único que verdaderamente necesitamos cada uno. Pero tener la palabra del Señor y tener su Espíritu Santo como lo tenemos como iglesia, como creyentes, como ministros, es un privilegio, mas también es una responsabilidad. Y en este tiempo, esta responsabilidad se ha acentuado mucho más. Nada es pequeño, hermano y amigo, cuando Dios está en ello. Si usted se considera insuficiente para poder ser de bendición para otro, sepa una cosa, la realidad es otra. El Señor que está en usted le esforzará. El Señor que está en usted le dice que lo que es imposible para usted es posible para Él. La Biblia nos dice que clama el justo y Dios le responde. Este es un tiempo de compromiso de la iglesia. Este es un tiempo de compromiso para usted y para mí, que estamos en Jesucristo, de hacer que esa fe pequeña, como nunca, esté puesta en las manos del Señor, para que eso pequeño se haga grande, tome vigor y sea útil para que sea Dios quien reciba toda la honra, toda la gloria, que estemos dispuestos a actuar. Que no consideremos en primer lugar nuestros recursos, porque es cierto, cuando nos consideramos a nosotros mismos, vemos nuestras muchas faltas.
Pero el Señor nos lleva a que consideremos que Él está en nosotros y que el poder que está en nosotros es el poder que hemos recibido de Él, para llamar las cosas que no se ven como si ya fuesen. Considerar estas cosas a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Porque lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace posible. El Señor Jesús vio la multitud y Él tuvo compasión de ella. Usted, hermano que está en Cristo, no espere que los gobiernos de ningún país y de diferentes partidos puedan tener compasión del pueblo. Usted no puede dar lo que no tiene. Y los dignatarios del mundo no tienen a Jesucristo. Habrá algunos, habrá excepciones. Ellos no pueden dar lo que el mundo necesita, porque no lo tienen. Lo que el mundo necesita es a Jesucristo. Pero usted y yo podemos darlo porque lo tenemos. No solo podemos, debemos dar a Jesucristo. ¿Qué habláis entre vosotros cuando os reunís? ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? ¿Cuál es la prioridad de nuestro corazón? Verlo a Él, pero decirle: Señor, ayúdame. He sido llamado a ser un embajador tuyo. Y como embajador tengo privilegios, como todos los embajadores de la tierra. Pero como embajador también tengo responsabilidades. El Señor nos ha llamado a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Y esta es una inmensa oportunidad que tiene la iglesia, que tenemos los redimidos en Jesucristo, para servirle al Señor. Sabiendo una cosa, que sí, esta misma aflicción que agobia a la humanidad la tenemos también nosotros. No estamos exentos, no vivimos en una burbuja donde el virus no nos va a llegar. Pero ¿sabe qué? Estamos conscientes de una cosa, que el Señor Jesucristo en nosotros es el poder, no somos nosotros, y que en Él, independientemente de las circunstancias, su poder, su amor, su gracia, su dirección no cambian. Él es nuestro recurso. Él siempre está dispuesto a respaldar a aquellos hombres y mujeres redimidos por su bendita sangre, que estén dispuestos a representarlo a Él, que estén dispuestos para que su cansancio haga descansar a otros, sabiendo una cosa, que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. No estamos solos. Él intercede por usted y por mí, para que su bendita gracia sea manifiesta, sea real, para que el deseo que hay en nuestro corazón de servirlo a Él pueda cristalizarse cuando usted y yo, en medio de esta oportunidad, podemos ver a esta multitud como ovejas que no tienen pastor. ¿Ha considerado usted la bendición que tenemos, hermano, de estar en Jesucristo? De saber que tenemos al pastor de pastores que cuida de nosotros. Al recibir su ternura, su amor, su cuidado, su respaldo, al considerar las promesas que vemos cumplir en esta tierra, pero al considerar por medio de la fe que las más grandes y sublimes estarán por manifestarse cuando partamos para estar eternamente con Él. ¿Qué oportunidad tiene la iglesia del Señor? Y quiero detenerme un momento para decirle a usted que nos está viendo que esta oportunidad gloriosa que Dios ha puesto delante de su iglesia, hay una iglesia que conozco
que ha tomado esta oportunidad como una bendición. Es el templo cristiano Fuente de Vida y cada uno de sus miembros, hombres y mujeres consagrados al Señor, que en este tiempo de pandemia, vuelvo a decirlo por su importancia una y otra vez, en este tiempo de pandemia, cuando se hace difícil, a veces imposible, reunirse en las cuatro paredes, Templo Cristiano Fuente de Vida no ha estado sujeto ni a expensas de que si se puede congregar o no en cuatro paredes. En mucho, amigo y hermano, usted que nos está viendo, usted puede en esta hora estar viendo este programa y este canal, porque hay una iglesia compuesta por hombres y mujeres que han visto esta circunstancia como de ovejas que no tienen pastor. Hemos visto como iglesia, como Templo Cristiano Fuente de Vida, el privilegio que tenemos de que nosotros sí tenemos como pastor al pastor de pastores, pero ese mismo privilegio nos ha movido a tener compasión por usted que nos está viendo. Y este Templo Cristiano Fuente de Vida y cada uno de sus miembros nos hemos esforzado para que en este tiempo no solo nosotros como iglesia podamos escuchar la palabra del Señor, sino llegar también allí a donde usted se encuentra. El libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. Cada uno de nosotros seguimos escribiendo ese libro de los Hechos. Cada uno de nosotros, individualmente y como iglesia, seguimos siendo parte de lo que Dios ha hecho y está haciendo alrededor del mundo. Amigo y hermano, pastor, creyente, miembro de una iglesia, concluyo haciéndole una pregunta. ¿Qué está haciendo usted en medio de estas circunstancias difíciles en las que vive el mundo? ¿Qué está haciendo usted para darle la gloria al Señor? ¿Está ensimismado? ¿La preocupación y el desafío lo han paralizado? ¿El temor le ha paralizado? Y usted pueda decir, ¿qué puedo hacer yo? No tengo dinero, no tengo esto, no tengo aquello. Quiero decirle que lo poco suyo en sus manos se va a hacer más poco. Su ánimo, si usted sigue solamente concentrado en lo que usted puede hacer solo, su ánimo va a disminuir. Pero lo suyo poco, puesto en las manos del Señor, el Señor lo multiplica. El Señor Jesús tuvo compasión de la multitud. Y si seguimos leyendo los versículos más adelante, nos damos cuenta que lo que era un desafío imposible para los discípulos fue una oportunidad para que el Señor Jesús hiciera un milagro, habiéndoles ya enseñado muchas cosas, la palabra, que es prioridad. Luego también físicamente les dio de comer. La iglesia, cada uno de los redimidos en Jesucristo, tenemos una muy grande oportunidad en este tiempo de manifestar nuestra gratitud a Dios, que a precio de sangre nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable, sabiendo que es más poderoso el que está con nosotros que el que ha sido desechado de nosotros. Sabiendo estas cosas, no solo en el razonamiento, sino en lo más profundo de nuestro corazón. Amigo y hermano, clame a Jesucristo, ponga sus debilidades y sus temores al pie de la cruz, y el Señor lo cambiará todo, todo dentro de usted, porque Dios está más interesado en cambiarlo a usted que en cambiar las circunstancias. Dios quiere poner gozo donde hay tristeza. Dios quiere poner seguridad donde hay incertidumbre. Dios quiere salvar ahí donde hay un perdido.
Pero Dios quiere, Dios desea y Dios demanda que su iglesia y los redimidos por la sangre que es en Cristo Jesús seamos movidos a compasión y actuemos en esa compasión. Es tiempo de actuar en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por esta porción tan preciosa de tu palabra, donde una vez más, Señor Jesús, podemos aprender de que la necesidad del mundo es para ti una oportunidad para manifestar tu amor, para manifestar tu compasión y actuar, Señor, para bendecir a la raza humana. Que como iglesia, Padre, lavados con tu sangre preciosa, como hijos tuyos, cada uno, Señor, podamos verdaderamente considerar estas cosas y clamar a ti, Señor, para que lo que es imposible para nosotros, tú lo hagas posible y produzcas en nuestros corazones compasión, pero seguida de una acción conforme a tu bendita voluntad y tus propósitos. Que no ignorando, Señor, nuestras debilidades, las traigamos a ti y podamos una y otra vez considerar lo inmenso de tu amor, de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia. Que podamos, Señor, ayudados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, ser, Señor, verdaderamente lo que tú nos has llamado a ser, representantes tuyos aquí en la tierra. Para que los que no te conocen, Dios bendito, puedan saber que tú les amas, que en ti hay perdón de pecados. Y los que ya estamos en ti, Señor, recibamos cada día las fuerzas necesarias para no apartar nuestros pasos ni a diestra ni a siniestra, que haciendo así, un día entraremos por esa puerta angosta, sabiendo que tú nos esperas, pero no solo eso, sabiendo que tú estás y vas con nosotros en esta jornada eterna y bendita, al final de la cual, por una eternidad, estaremos contigo para siempre. Señor Jesús, te pedimos todo esto con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a usted por este tiempo, por su atención. Mi deseo es que usted medite en esta palabra del Señor y que Él pueda hacer en usted y a través de usted lo que Él desea para su vida. Dios me le bendiga y hasta muy pronto. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280 o a los teléfonos 323-567-7777.